Buenas tardes a todos. El día de ayer hemos vivido junto a Giuseppe la misa. Era lo que ha pasado en el siglo pasado, en el 1998 por allí, un retiro de profesión perpetua en el Hermitage, y el hermano era el coordinador del equipo con Ventura, me acuerdo muy bien, y ha sido una experiencia fenomenal. Y lo que me acuerdo y me ha llamado mucho la atención su testimonio de hermano, cuando explicaba cuánto era importante cultivarse. Y él contaba que los maristas, la institución, la provincia, la comunidad ofrece mucho a nivel espiritual, a nivel psicológico, humano. Pero él decía, para mí es importante una vez al mes dejar todo y pasar un día con Dios. Y esto yo tenía 27, 28 años, por lo cual me dejó muy admirado y me abrió mucho la mente, ¿no? De cuánto es importante esta relación personal. La institución te puede ayudar, pero estar aquí esta tarde es una lección personal. Y en la vida de la vocación, en el diálogo con Dios, hay que muchísimo este aspecto. El nombre nos dice que su tierra de origen es la Cataluña, Barcelona, Igualada, más o menos, no digo el año porque de nacimiento porque es feo. Sé que él ama muchísimo las Sagradas Escrituras, es lo que más le gusta, por lo cual si alguno tiene que hacerle un regalo, una petición conjunta al Superior General para algunos cursos, un periodo en Jerusalén, para él. Ahí lo tenemos ya. Muy sencillo porque y sabe mucho de los maristas. Ha visitado muchos países, yo creo que ha tenido contacto con realidades de muchas riquezas. En la Sagrada Escritura está intentando buscar soluciones, entiendo, y nada, tiene esta visión tan amplia, tan general, que nos puede ayudar a entender la vocación como algo dinámico, como algo personal y como algo que nos lleva mucho más lejos de lo que cada uno está en este momento pensando de su vida y de la sociedad y de todo. Por lo cual, nada más, porque por lo que yo lo he conocido, no le gusta tampoco tener muchas palabras para recordarnos que nos ayuda muchísimo y muchas gracias. Tenéis la palabra, José María. Saben que es el segundo webinar que hacemos durante este año de las vocaciones maristas. Nos acompañó el hermano Ernesto en el primer trimestre de curso con el tema de la cultura vocacional, y José María pues nos va a hablar hoy sobre la vocación de hermano. En concreto, con el título ¿Vale la pena ser hermano hoy?, que es uno de los objetivos de este año de la vocación. Bienvenido, José María, a tu casa mediterránea, y te damos la palabra. Pues muchas gracias, y con mucho gusto comparto este momento, ¿verdad? Con ustedes, pues eso, con entrañables recuerdos, ¿verdad? También de momentos vividos, con tantos, y ya de hace unos años, ¿verdad? Porque al estar aquí en Roma, pues me ha tocado ir a otras tierras, ¿verdad? Pero con gusto, pues ahora comparto un poquitín
pues eso, esa reflexión en torno a la vocación de hermano, a la identidad de hermano, y también pues algunas referencias de cómo esa vocación se entrelaza también con la vocación de laico. Y tal como me pidieron, pues que también pues eso, se inspirara de algún modo en los textos que ahora tenemos nuevos, ¿verdad? Recién salidos del horno, pues de las constituciones y la regla de vida, ¿verdad? Entonces, pues para hacer esa presentación, que tendrá como 3 partes, y les voy a dejar pues en algún momento un espacio personal de digestión de esa parte. Es bueno tener esos segundos, ¿verdad?, de toma de conciencia, y después arrancamos con la segunda parte y finalmente con la tercera. Entonces, voy a pedir si me permiten compartir la pantalla, porque veo que está la función deshabilitada, y entonces Eso pues lo ya, tienes que permitir tú. eso es. Y con eso, pues así con una ayuda de PowerPoint, pues eso, ya veo. ¿Así? Bueno. Sí, muy bien. Entonces, un momento. Muy bien, pues creo que ya están viendo, ¿verdad? Lo que sería la identidad del hermano hoy, ¿verdad? La primera diapositiva, que sería el título, como dije antes, pues un poco esa identidad, esa vocación, y fundada de algún modo, ¿verdad? Como referencia, pues un poco estos textos que acabamos de recibir en estos últimos años, ¿verdad? Vamos a ver un momento. Eco. Pues eso, un poco esa meditación que voy a compartir con ustedes, pues va a tener esas 3 partes, ¿verdad? Poco qué define una identidad, en este caso una vocación. Es otra manera de hablar de vocación, una identidad. ¿Dónde está la respuesta, verdad, a esa búsqueda de una identidad, de una vocación, y cómo se expresa en nuestros textos? Verán que algunas diapositivas tienen texto también en inglés, porque ya así me sirven para otras presentaciones, y también imagino que en un medio internacional como es el suyo, pues el inglés siempre sirve de puente para personas que están en otros países y que de algún modo pues conocen algo del inglés. Por lo tanto, sirve para ambas cosas. Entonces, pues bien, ¿qué define una identidad, una vocación? Pues bien, lo primero que podemos preguntarnos es se trata de una serie de complementos, es decir, que la vocación, la identidad de hermano, en este caso, ¿verdad?, son una serie de complementos que adornan, ¿verdad?, nuestra persona. Y son esos complementos los que dan identidad, o podríamos preguntarnos si se trata de que la expresen, pero no la dan, evidentemente, ¿verdad? Pero bueno, esa es una primera aproximación, y hoy día vemos que hay vocaciones, hay instituciones en la Iglesia que le dan una importancia extrema, ¿verdad?, a ese elemento de identidad. Y uno a veces se pregunta si no quedó ahí, en ese elemento, pues esa búsqueda. Podemos preguntarnos si en vez de solamente un complemento, una vocación es un hábito, es decir, es un vestido, es algo que nos reviste y que nos recubre. Y eso, precisamente, ese recubrimiento nos da identidad. Eso es la vocación, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de eso que nos recubre por fuera y que es lo que la gente ve
o es lo que nosotros pretendemos enseñar. Sería nuestro vehículo para interactuar con la sociedad, ¿verdad? Con los demás, y entonces es nuestra parte visible, ¿eh? Bueno, pues esa es otra perspectiva. Repito, algunas instituciones hoy día le dan mucha importancia al tema. Pero podríamos ir un poco más en profundidad y quizá de lo que se trata no es solamente de revestirse, ¿verdad?, por fuera, sino hay algo más que se exprese por dentro. Y ahí quizá algunos dirían, pues miren, serán sobre todo las actitudes, los gestos, las conductas las que definirán nuestra identidad. Son esas. Y hay actitudes más fashion, más modernas, más a la moda que otras. Hay actitudes que encajan más con esa identidad y actitudes que encajan menos. Ahí vemos una serie de actitudes, ¿verdad?, que algunas de ellas parecen, digamos, contradictorias con el hábito, ¿verdad?, que llevan estos personajes, ¿verdad? Hay actitudes que encajan más y otras que encajan menos con lo que podríamos llamar nuestra vocación, nuestra identidad, lo que pretendemos vivir en la vida, ¿verdad? Bien, también otros buscan identidad copiando de otros, ¿verdad? De sus formas de vestir, de sus culturas institucionales, de sus formas de organización y así adquirir de algún modo eso, una forma de ser, una forma de presentarse, de vivir, de presentarse en sociedad, de vivir con los demás y consigo mismo. Es ahí que debemos buscar nuestra identidad. Otra perspectiva en la búsqueda de esa identidad, de esa vocación, pues, y hoy día pues en el mundo occidental es muy, digamos, es muy elocuente, y estos son diálogos que se tienen a veces en capítulos provinciales, incluso generales, ¿no? La identidad vendría protegida por una posición en el organigrama institucional. Dicho de otra manera, hay unas posiciones, ¿verdad?, de autoridad o de funciones, ¿verdad?, reservadas para una determinada vocación. Y entonces eso nos daría más perfil, nos daría más relieve, nos daría personalidad y reconocimiento externo. Y ahí ustedes tienen pues las flechas para indicar a veces la tentación de decir, pues el hermano es el jefe de todo, ¿verdad? El que está arriba del todo de cualquier organigrama institucional. Bueno, pues es una manera, ¿verdad?, de posicionarse y de buscar identidad en eso, en el organigrama. Otras perspectivas podría ser, hombre, no es necesario que sea el jefe de todo, pero sí un jefecillo, ¿verdad? Y entonces pues ponemos ahí en una posición intermedia de coordinación una serie de coordinaciones que corresponden a los hermanos, ¿verdad? Y ahí el hermano se siente, ¿verdad?, protegido en su identidad social, ¿verdad? Y los demás así se lo reconocen. Y también otros dirían, bueno, pues tampoco es necesario que sea una posición de autoridad, de coordinación, de poder, pues podría ser una función junto a las otras, ¿verdad? Pero esa función la reservamos al hermano, ¿verdad? Ahí abajo ven pues una serie de personas que están, digamos, en igualdad de condiciones, pero hay una de las funciones que sí, el profesor de religión, ¿verdad? O el agente de pastoral. Y eso que sea el hermano para que así el hermano tenga un rol específico y se le reconozca como tal. Bueno, pues ya hemos visto, hemos repasado, ¿verdad?, con unas pequeñas imágenes, ¿verdad?, debates a veces muy concienzudos sobre dónde se basa nuestra identidad y dónde la intentamos buscar cuando no rascamos mucho más profundamente de la superficie de nosotros mismos. Un elemento que no va mucho más allá, pues es el Código del Derecho Canónico. Como saben, establece unas directrices para distinguir la identidad de las diversas formas de vida religiosa, por supuesto dentro del staff eclesiástico.
Y el hermano dentro de este staff, como saben, pues es la categoría inferior, ¿verdad? La más débil, la que siempre puede mejorar hacia identidades eclesiásticas más reconocidas, mejor posicionadas, con mayores posibilidades y competencias. Estoy hablando del hermano dentro del staff eclesiástico. Si hablara del laico, diríamos, es otra realidad, está fuera del staff eclesiástico, ¿verdad? Entonces, pues ya ni eso. A veces en las presentaciones y en la forma de hablar y de concebir, ¿verdad?, la realidad del laico. Bien, pues sabiendo que tenemos esa dificultad a veces pues de vernos, de explicarnos, de concebirnos a nosotros mismos, pues de algún modo nos alegramos cuando nos viene desde fuera algún tipo de como de reconocimiento de la dignidad de nuestra vocación. Ahí ven una noticia que saltó en pasado mayo del año 22, ¿verdad?, que el Papa permitía de algún modo, ¿verdad?, que una congregación compuesta de padres, de sacerdotes y de hermanos, ¿verdad?, pues que en igualdad de condiciones, si un capítulo general elige a un hermano en vez de a un sacerdote, pues que ese hermano pueda ser superior general de esa congregación, que antes, pues por derecho canónico, eso no podía ser. Siempre tenía que ser un ministerio ordenado. Los hermanos no podían asumir esa facultad, pero no de superior general, sino incluso de superior de comunidad. Esas funciones canónicas estaban reservadas en una congregación, repito, clerical y hermanos, pues estaban reservadas a los clérigos. Pues bien, el Papa hace ese gesto y entonces nos alegramos de algún modo por esa igualdad por la que de algún modo pues intentamos parece reivindicar la Iglesia, pueblo de Dios, etcétera, ¿no? Sabemos que todo eso obedece a una tendencia antigua en la Iglesia, ¿verdad?, a una plaga, ¿verdad?, que el Papa ha señalado con el dedo más de una vez, el famoso clericalismo, que azota a la Iglesia desde hace muchísimos años. Y la criticamos desde nuestra condición de hermanos, digamos, con una libertad que quizá otras vocaciones, pues de algún modo dentro ordenadas, ¿verdad?, pues no tienen a la hora de abordar ese problema. Eso lo llamamos clericalismo. Pongo la palabra en inglés porque también en el mundo inglés, ¿verdad?, se ha creado una nueva palabra, ¿verdad?, para identificar una actitud, no de los clérigos, sino una actitud de los que persiguen identidad, digamos, del mismo modo que los clérigos, o dicho de otro modo. Reivindicar la condición de hermano precisamente para proteger unos privilegios, por ejemplo, o una serie de derechos asociados a nuestra condición de consagrados. Y eso que nos haga de algún modo pertenecer a una pequeña casta, ¿verdad?, pues que nos distinga de los demás, ¿verdad?, a la casta de hermanos. El mundo inglés eso lo ha llamado brotherism, que es la palabra de hermano en inglés, brother, pues brotherism, clericalism, clericalismo, pues brotherismo. Si tuviéramos que traducir, pues podríamos traducirlo por fraternalismo, por decir, por crear un neologismo, ¿verdad? Que sería eso, reivindicar la condición que criticamos de los clérigos, pero nosotros en nuestra identidad de hermanos. Pero saben que eso es propio de la condición humana y por lo tanto en cualquiera de nuestras situaciones sociales uno puede perseguir esos objetivos casi sin darse cuenta, ¿verdad? Y por lo tanto el laico, que ya he dicho, está fuera del staff eclesiástico, pues imagínense también que pues por determinadas razones
pues pretenda constituir una identidad, vamos a llamarle el laico marista, ¿verdad?, distinto de los otros laicos. ¿Y qué es lo distinto y qué tipo de privilegios eso conlleva, etcétera, etcétera? Y eso no usamos la palabra laicismo, que sabemos que corresponde a otro contenido ya establecido en el diccionario, pero podríamos crear el neologismo inspirados por esas dos palabras, llamándolo laicismo, por ejemplo. Por lo tanto, sería la forma laica de clericalismo, ¿verdad? Proteger una determinada identidad, distinguiéndola de los demás y reivindicando para sí una determinada posición, privilegios, derechos, etcétera, etcétera. José María, por favor, me pide los traductores si puede ir un poquito más lento. Perfecto. Te lo agradecemos. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, pues para esta primera parte, y estamos llegando al final de ese primer punto, voy a ponerles un pequeño ejercicio. Imagínense un joven, ahí tenemos dos, y se nos presenta pidiendo lo siguiente. Quisiera vivir la experiencia de hermano durante algún tiempo. O sea, no es un proyecto para toda mi vida, pero sí que me ofrezco para vivir esa experiencia, digamos, con seriedad, comprometido, plenamente integrado en la vida de una comunidad apostólica y en la misión, vida y misión, como uno más de la comunidad. Imagínense, pues, este joven, ¿verdad?, que de algún modo nos hace esa propuesta. Pues bien, en las nuevas constituciones, pues hay un artículo, y hablo de constituciones, texto normativo, en este caso un estatuto dentro de las constituciones, que dice así, ¿verdad? Dentro de la provincia, los superiores pueden acoger compromisos personales respecto a la espiritualidad y misión maristas que algunas personas quieran contraer libremente y por un tiempo determinado. Entonces, imagínese esa persona que quiere vivir como un hermano, hace algún tipo de compromiso, pues de este tipo, como una promesa, ¿verdad? Un compromiso personal de vivir en comunidad, de poner los bienes en común, los bienes que en ese momento vaya, digamos, adquiriendo con su trabajo. No estamos hablando de bienes que tenga previamente, sino los que obtiene por el fruto de su trabajo. Y el compromiso de disponibilidad para la misión. Donde le envía el provincial, él va. Pues fíjense que corresponden de una manera muy casi visible, ¿verdad?, a los compromisos de un hermano, los compromisos religiosos de un hermano, a vivir en comunidad, que correspondería, pues eso, al voto de castidad, digamos, de no es pareja, sino de vivir en comunidad. Voto de pobreza, que es compartir los bienes, la forma en que nosotros lo vivimos, y esa disponibilidad para la misión, obediencia. Bien, pues este joven sería canónicamente un laico, ¿verdad?, que ha tomado esos compromisos, pues por 1 año, por 2, pues bien, por 5. Pues si esto se diera en la comunidad en la que yo vivo, yo como hermano, ¿cómo me sentiría? Y ya que hay laicos entre nosotros, pues también, imagínense en su realidad local, pues que ese joven o 2 jóvenes existieran, pues ¿cómo los verían? ¿Cómo se sentirían ustedes como laicos respecto a este laico que parece un medio hermano, pero es un laico? Piensen un momento en ello.
Bien, pues es evidente que cuando hablamos, me parece ya, en verdad, de identidad, de hermano, no se basa en nada externo. Todas esas categorías que hemos usado en forma casi de chiste, pero que en nuestras conversaciones hay mucho de ello, ¿verdad? Pues no se trata de todo eso. Se trata más bien del ser interior, del espíritu y de la pasión que anima nuestra vida, y precisamente eso es lo que le da forma externa. No es el exterior que configura el interior, sino el interior que de algún modo se expresa y modela el exterior. Y termino esa parte poniendo una anécdota. Hace unos añitos nos reunimos con el Consejo General de los Padres Maristas, ¿verdad? Los sacerdotes, la otra congregación, ¿verdad? Fundada por el padre Colén, y el padre Champagnat era miembro de esa Ya se está congregación. oyendo. El superior general de ese momento, ¿verdad? Repito, hace unos 6 o 7 años, el padre John Hannan, pues estuvo en el Hermitage con nosotros, y el hermano Emili le formuló la siguiente pregunta. Si ustedes, en su congregación de padres, también tienen hermanos, pocos, pero hay unos hermanos maristas de Colén, distintos a los de Champagnat, que lógicamente conviven con los hermanos, conviven con los padres, ¿verdad? En las parroquias o en los colegios que los padres pues tienen. Y la pregunta del hermano Emili fue, ¿en esas comunidades donde hay un hermano, hay alguna diferencia respecto a las otras, a las que pues no hay ningún hermano, que todos son sacerdotes? ¿Hay algo que identifica esa presencia o es simplemente pues funcional? Es decir, es más cómodo, hacen los servicios domésticos, qué sé yo. Otra suposición, los padres se vuelven más holgazanes si hay algún hermano pues haciendo algunas tareas o algunos servicios. Y el padre John, después de reflexionar unos segundos, inmediatamente dijo lo siguiente. Dice, donde hay un hermano, hay vida comunitaria. Sin él, todo se reduce a una residencia sacerdotal, a un hotel para sacerdotes. Bien, pues entremos a esta segunda parte, que es dónde está la respuesta a esa pregunta de la identidad, de nuestra vocación. Pues bien, de algún modo ustedes saben que eso, que nos hemos dado, los hermanos, pues unos textos, no solo unas constituciones, sino también una regla de vida, pues para intentar expresar de algún modo más claramente esa vocación con la que la Iglesia tiene dificultad de expresar con una clara identidad. Y la regla de vida tiene ese propósito. En constituciones tiene más elementos, la organización del instituto, formas de gobierno, etc. La regla, el foco de la regla es ese, es expresar con mayor claridad dentro de lo posible esa vocación de hermano. Y esa fue una de las peticiones más repetidas en las encuestas iniciales sobre las constituciones. ¿Qué debería, cómo debería de algún modo reformarse el texto de constitución? Pues aclaren mejor la identidad del hermano. Pues bien, esta regla no es no es un invento que solamente tengamos los hermanos, saben que también otras instituciones la tienen, y no se trata de un texto normativo como era antes la regla de San Benito, sino que se trata de un texto que pretende ser inspirador, ¿verdad? Y por lo tanto es un texto que intenta de algún modo poner más carne al esqueleto que definen las constituciones.
ya se ha presentado en cantidad de ocasiones la estructura, ¿verdad?, en 3 capítulos, que de algún modo sigue un esquema de un documento que la Santa Sede también promulgó durante estos últimos años y que fue pues un gran servicio. Entonces, inspirándose en ese documento, la regla de vida, digamos, conecta con la gran comunidad de la Iglesia. A través de ese documento, nuestra concreción como maristas conectaría con ese documento que intenta explicar la vocación de hermano en general en la Iglesia. Entonces, un primer capítulo que habla de nuestro ser de hermano, nuestra vocación. Un segundo, precisamente, esa vocación se vive en comunidad. Y el tercero, en una permanente actitud de servicio. El hermano, la misión del hermano sirve. Y eso ya de algún modo va siendo específico, nuevo, no está tanto en el documento eclesial, pues esas 3 partes que cada capítulo tiene. Una primera parte que lee la vocación del hermano desde la condición de bautizado. Una segunda sección en cada capítulo que lee la vocación del hermano, que vive ese bautismo como una consagración específica, vivir el bautismo a fondo y, digamos, de una forma especial como marista, ¿verdad? Y entonces ahí tienen el primer capítulo, las 3 secciones, el segundo capítulo y el tercer capítulo. Misterio, comunión, misión, consagrado por Dios en comunidad para la misión. La última sección habla de que nuestra vocación pues es una vocación en camino, y hay distintos caminos que se cruzan: camino espiritual, el camino existencial, el camino de la misión, etc. Por lo tanto, capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Y el foco de ese documento es que nuestra identidad, lo que pretendemos vivir a fondo, es la fraternidad. Eso es lo que nos define esencialmente en lo que somos y pretendemos vivir, independientemente incluso de lo que lleguemos a hacer. Nuestra acción es una expresión, nuestra acción apostólica es simplemente una expresión, entre otras muchas, de esa vocación a la fraternidad. Bien, y para ver este elemento voy a subrayar la primera sección. Ese documento puede ser leído en horizontal. Esa primera sección es la que menos, digamos, atrae a primera vista, porque intenta reflejar el contenido teológico de esa vocación a la fraternidad, mientras que las otras 2 secciones pues, son más éticas. El hermano actúa así, la fraternidad intenta cultivar esas actitudes, etc. Esa primera sección es la que intenta de algún modo decir con palabras actuales eso que pretendemos vivir. Pues bien, en el capítulo 1 siempre hay, ¿verdad?, 3 números que intentan definir esa identidad, y en ese caso, en el primer capítulo, es identidad de bautizado. La identidad de bautizado. Pues la identidad de bautizado, como bien sabemos, es la identidad de Cristo. La heredamos de Jesús, ¿verdad? Son 3 consagraciones: profeta, sacerdote y rey. Pues lo que expresa la regla de vida es cómo esas 3 cosas que son comunes a todo bautizado, no nos distinguimos de nadie, nosotros lo pretendemos vivir en clave de fraternidad. ¿Qué significa, qué sentido tiene la realeza en clave de fraternidad? El profetismo y el sacerdocio común de los fieles, ¿verdad?, que compartimos con todos los fieles, pero vivido en clave de fraternidad.
El segundo capítulo, donde se encuentra inspiración para nuestra identidad de hermanos, es en la identidad de Dios mismo. Este capítulo, los 3 números que hacen referencia a ese fondo, digamos, teológico, intenta leer 3 características de Dios que definen la identidad del Dios cristiano, de nuevo, en clave de fraternidad. Y ahí tienen que es un Dios trino, uno y trino, o sea, Dios vive en fraternidad. Luego la vocación de hermano expresa ese elemento esencial de la naturaleza divina. Dios es hermano. Dios es padre y madre, es creador, omnipotente, omnipresente, pero todo eso, leído en una perspectiva femenina, cambia el sentido. Es muy distinto ser creador como papá, como padre, o como mamá. Es muy distinto ser un Dios omnipresente, como papá que vigila, o como mamá que protege. Cómo esa perspectiva femenina de Dios ha dado una nueva perspectiva a nuestra vocación de hermano, que tiene rasgos femeninos de Dios. Y por último, ¿verdad?, ese otro elemento en nuestra fe cristiana, que es la encarnación. Y la encarnación, ya ven, ya saben lo que es cruzar una línea de la divinidad a la humanidad. ¿Para qué? Para crear un puente, para unir lo que estaba separado, para vincular. Y por eso es casi una transgresión. Ahí está el título de ese número. Transgresión de la divinidad, precisamente para crear fraternidad. Identidad de Dios en clave de fraternidad. En el tercer capítulo, esos 3 números iniciales, ¿verdad?, intentan presentar la identidad de la vocación de hermano desde otra clave, desde la identidad de la Iglesia, de toda Iglesia, de cualquier parroquia. Y en teología, una comunidad cristiana tiene 3 elementos que la definen esencialmente. Y si falta alguno de ellos, es una comunidad, digamos, que no es completa. En ella no se realiza la Iglesia en plenitud, aunque sea muy pequeña. Un elemento es el de la caridad, otro el de la celebración y el tercero el de la predicación. Esos 3 elementos, digamos, una comunidad cristiana tiene que intentar que estén presentes en su vida comunitaria. Pues bien, ¿cómo podemos leer cada uno de esos 3 elementos en clave de fraternidad? Y ahí tienen pues el texto que intenta elaborar precisamente una relectura de esos 3 elementos en clave de fraternidad. Verán que presenta la vocación del diácono, que es precisamente alguien que vive el servicio, la diaconía, la caridad, pero también en la celebración y en la predicación. Esteban. Pues diríamos que la vocación de hermano es una versión laica, ¿verdad?, del diaconado. El diaconado clerical, digamos, ordenado, es la versión eclesiástica. La versión laica del diaconado bíblico, pues podríamos verla fácilmente identificada en la vocación de hermano. Bien, pues como ven, en esa primera sección, nuestra vocación de hermano a lo que pretende vincularse es a lo esencial. No busca añadidos. No busca ser un sacramento distinto al de los demás.
No busca ser un rasgo de Dios que los demás no puedan vivir. No busca ser un apartado en la Iglesia distinto al resto. Vivir de lo esencial que todos estamos llamados a vivir. Firmemente anclados, testigos de lo esencial, resistiendo a la tentación de añadir complementos, de revestirse, de superponer elementos distintivos. Testigos de lo esencial de la vida cristiana, del bautismo y de vivirlo con radicalidad, a fondo. Otra anécdota para terminar esta sección hace referencia a, pues eso, como ven es una comunidad allí en Barcelona, en Navidad del año pasado, y un hermano que está en Argelia llegó para una cuestión médica, pero como tuvo un accidente. Y le acompañaron pues 2 personas con las que trabajan en Argelia. Este muchacho y la chica que ven a su lado, ¿verdad? Un poco mayor, los 2 son médicos. El muchacho apenas iniciaba pues ahora mismo su parte, digamos, su carrera profesional. Wakil se llama, ¿verdad? Pues Wakil vio el libro de la regla de vida en la mesa de la comunidad, no de esta comunidad, ya en Argelia. Y le pidió al hermano, ¿puedo leer esto? Sí. Y se lo llevó 2 días. Muchacho inteligente. Repito, los 2 son musulmanes de religión. Al cabo de 2 días llegó al hermano César, ¿verdad? Que es el que estaba accidentado y que le atendía, y le dice, ya he leído el texto. Dice, el número 33 es el hermano George. El número 44 es el hermano Jean. El número 53 es el hermano Andrew. ¿Se dan cuenta ustedes de qué lectura hizo Wakil de la regla de vida? Para él no fue un texto muerto, sino que lo vio reflejado en la vida de los hermanos. Y dio un número a cada hermano. Podríamos pensar, ¿qué número me correspondería a mí? Bien, pues vamos a la tercera parte y última, ¿verdad? De esta pequeña presentación, ¿verdad? De la vocación de hermano. Y de algún modo, pues, cómo se expresa esa vocación, esa identidad, esa búsqueda de lo esencial, pues en este caso en nuestros textos, algo de constituciones y de regla de vida. Bien, en primer lugar, el índice de las nuevas constituciones ya ponen de relieve que lo esencial de esa identidad, de esa vocación es hermano. Fíjense que está en cada título, el título de cada capítulo. Instituto de hermanos, ser hermano, vida de hermano, camino de hermano y nuestra organización como hermanos. Eso rompe los esquemas un poco de la Santa Sede cuando nos presentaba pues forma de gobierno, pues formación para esa institución, etc. Pues ya, fíjense, ya ahí intenta expresar en forma canónica, ¿verdad? Pues esa llamada. Solamente como referencia, en cada uno de esos capítulos, el primer artículo hace referencia
de un modo explícito a que eso lo vivimos como hermanos. El capítulo primero, pues el primer artículo es un poco histórico, el segundo que ya pone la identidad, pues eso, nuestra vocación de religiosos hermanos, memoria profética de la dignidad común y de la igualdad fundamental de todo el pueblo de Dios. Ya ven que eso se pega a tortas con lo de buscar, ¿verdad?, identidades separadas, identidades propias. Veamos el segundo capítulo, que va a definir los votos, pero esos votos que compartimos con toda la vida religiosa, para nosotros es esencial vivirlos en clave de fraternidad. Son una expresión de esa vocación a la fraternidad y la pregunta es cómo vivo la pobreza, la castidad y la obediencia en clave de fraternidad. La acción amorosa de Dios nos consagra como hermanos. El tercer capítulo, que habla de la vida de hermanos, y ese capítulo integra 3 aspectos de la vida que antes eran capítulos separados. Y le pedimos a la Santa Sede que fuera un capítulo para expresar que nuestra vida no está fragmentada, que lo vivimos todo a la vez, que cuando rezamos, eso es también apostolado. Y cuando vivimos en comunidad, eso es misión y es oración. Por lo tanto, ese primer artículo que habla de esa integración, ya ven las palabras en rojo. Nuestra vida de hermanos, la relación fraterna, Marcelino y los hermanos, vivir unificadamente. Capítulo 4, que habla de nuestra formación de hermanos, pues ya ven, pues es un camino, proceso, formación como hermanos. Y el capítulo 5, que es el gobierno del instituto, habla de Jesús siervo, pero Marcelino y los primeros hermanos y el superior como hermano entre sus hermanos, que promueve el diálogo fraterno para edificar una auténtica fraternidad. En ese contexto, hago una pequeña mención a la vocación laical, al camino laical de vivir como marista. Las constituciones no se definen, son textos dedicados, digamos, destinados a los hermanos. Y no son los hermanos los que tienen que definir lo que el laico está viviendo. Por tanto, no es el lugar para eso. Pero invitan a los hermanos, nos invitamos los hermanos a tener esa actitud respecto a la realidad del laico. En esos textos se reconoce la realidad porque hacemos camino juntos, se acoge la presencia del laicado y nos invitamos a caminar juntos. Por lo tanto, la presencia del laicado en estos textos es transversal. No hay ningún apartado específico allí, su capitulito, porque además no corresponde, pero por otra parte, en todos los capítulos, en todos los apartados, ahí aparece. Y en eso es un elemento muy distinto a las anteriores constituciones, que ni se mencionaban, ni aparecían, y solamente en el último capítulo había un artículo dedicado al movimiento champagnat de la familia marista. Dicho de otro modo, un hermano podía vivir toda su vida de hermano sin llegar al capítulo último de las constituciones. Era una vocación que podía desarrollarse, digamos, sin rozarse con la vocación del laico. Hoy, en estas nuevas constituciones, después de los primeros artículos que hablan pues, de la identidad del instituto, su origen, su misión, su espiritualidad, su vocación a la fraternidad, artículo 6 habla ya de la presencia del laico. El hermano no puede vivir su vida, su vocación de hermano, sin tener presente que desde el primer momento, desde el primer capítulo,
¿verdad? Vamos a hacer camino junto con otros que se dejan inspirar por este carisma. Y ahí tienen el texto de ese artículo 6. Reconocemos y acogemos a todas las personas que se sienten atraídas por nuestro carisma y se identifican a sí mismas como maristas. Este movimiento del espíritu une a todos los maristas de Champagnat en una familia carismática global. Es texto oficial. Esa es la actitud oficial del instituto, independientemente de que un hermano u otro tenga actitudes personales, legítimas, personales, pero no representan al instituto. Este artículo sí. Continúa un segundo párrafo en ese artículo y va a decir lo que los hermanos entendemos que podemos de algún modo aportar. No les vamos a decir a los laicos, ellos tienen que decir qué es lo que ellos pretenden vivir. Pero aquí los hermanos sí que nos decimos oficialmente esto, que dentro de esa familia carismática, los hermanos, lo que pretendemos, lo que intentamos es aportar, y ahí tienen en amarillo una serie de cosas. La vida consagrada, comunión, acompañamiento, espiritualidad, vida comunitaria, formación conjunta, obras de solidaridad y corresponsabilidad. Junto a estas palabras en amarillo, fíjense en los verbos subrayados. Aportamos, ofrecemos, creamos, compartimos, participamos, promovemos. Todo un programa de vida bien coherente con lo que acabamos de mencionar de la segunda parte de esta presentación. Y por último, hay un último párrafo que habla así. Nuestro camino de comunión con los laicos maristas, por si nos habíamos olvidado, se construye desde el mismo seguimiento a Jesús, la misma fe, el mismo evangelio y bautismo. El mismo, no otro, no específico, no un sacramento para nosotros. Lo mismo que todos. En esa comunión, nuestras identidades específicas, que es lo que, de la manera como pretendemos vivir lo de todos, esa identidad se enriquece mutuamente cuando se comparte con otros, no cuando se repliega sobre sí misma. Pues terminaré aquí con esta imagen. Vean aquí pues que es una imagen de lo que podría ser de una manera abstracta el carisma marista. Y el carisma es poliédrico, tiene múltiples aspectos. Y uno entra en contacto con este carisma por alguno de sus aspectos, no necesariamente por todos a la vez. Y ahí nos dejamos inspirar, y no estoy hablando solamente de los laicos, también los hermanos. No todos los hermanos vivimos todos los aspectos del instituto, pues del carisma, perdón. Pues en algunos momentos vivimos más unos aspectos que otros, depende de nuestro recorrido vital. Después descubrimos algún otro elemento que tiene importancia en nuestra vida. Pues es también un camino en paralelo al de los laicos. Dentro de ese carisma, pues sí que descubrimos los otros lados del carisma, ¿verdad? Quizá hemos entrado por una puerta, pero después, en contacto con otros, se nos descubre pues eso, la variedad, la diversidad, ¿verdad?, de los otros aspectos del carisma que aún nos enriquecen más. Y por lo tanto, concebir nuestra vocación como esa imagen que ahora tienen en la pantalla.
Padre Champagnat, pues en la plaza pública, en la plaza de la historia, no una plaza reservada, empezó a sonar una melodía, una música, ¿verdad? Que atrajo, ¿verdad?, a algunas personas que quedaron encantadas por esa melodía en la plaza pública. Y más, y a lo largo de la historia, pues más generaciones, ¿verdad?, se dejaron encantar, seducir por esa melodía, por alguno de los aspectos de ese poliedro, esa melodía poliédrica. Y así pues hubo eso, toda una multitud que esa melodía atrajo. Padre Champagnat ya intuyó que algunos de estos que se sentían atraídos querían cultivar ese carisma, esa vocación de un modo más profundo, de un modo más esencial, que necesitaban un espacio para conectarse con eso que estaban llamados a vivir. Y ahí tienen la casa de los hermanos, que no es para vivir fuera de la plaza, es para cultivar ahí dentro eso que se va a vivir en la plaza. Es para descender a la plaza con todos los demás, ¿verdad?, a vivir el carisma marista en la plaza pública, en la plaza de la historia, para ser enviados incluso a otras plazas públicas. Y estamos viendo cómo el instituto, ¿verdad?, de algún modo esa vida también genera pues la perspectiva de que puede haber más de una casa. Y hay grupos que se organizan precisamente para vivir con una determinada orientación, perspectiva, esos aspectos del carisma que les atraen especialmente. Y ahí tienen otra casa, ¿verdad?, que el carisma pues de algún modo inspira, suscita. ¿Y por qué dos? Pues podría haber más, y dos. Y ahí tendrían una plaza, ¿verdad?, pública, pero en la que, ¿verdad?, las personas se organizan para vivir en determinados ámbitos, pues algunos aspectos del carisma. Y esa vocación, por lo tanto, está llamada a vivirse en comunión con otras formas de vivirse, y no precisamente para encerrarse, sino, repito, para descender. La regla de vida tiene un número que precisamente hace referencia a esa llamada de vivir la vocación de hermano en comunión con nosotros. Dice, cuando esta alianza, la alianza con el resucitado, está viva, suscita continuamente nuevos círculos de relación. O sea, no se encierra en uno mismo. Nuevos círculos de relación, como los de Emaús. Abre tu corazón, por tanto, los hermanos nos estamos diciendo eso. Abre tu corazón y acoge de modo especial a cuantos quieren vivir su fe y su vida inspirados por el carisma de Marcelino Champagnat. Todos juntos, hermanas y hermanos, formamos una gran familia carismática. En ella construimos fraternidades centradas en Jesucristo, siguiéndolo al estilo de María, al servicio de la misión. Voy a dejar pues, ahí también unos segundos y con eso concluimos esa parte más expositiva. Después ya pues diálogo, preguntas, lo que ustedes consideren oportuno. Y termino con esta diapositiva que supongo todos reconocerán, ¿verdad? El eslogan, el emblema de la Revolución Francesa que fundamenta pues, la constitución de los estados modernos, aunque sean monarquías, ¿verdad? Pues de algún modo esa divisa es la que está en la base. En el año 2003 se celebró en París un convenio por el centenario de las leyes de secularización del Estado francés. 1903, todos recordamos, los hermanos, muchos de ellos, en su mayoría, tienen que salir de Francia, y es la gran expansión del instituto.
Bien, pues ese convenio en el 2003, ¿verdad? Había especialistas de todo tipo, también funcionarios del gobierno, y uno de esos estudiosos que compartió sus reflexiones sobre el tema en esos 100 años de recorrido, tuvo esa brillante, para mí por lo menos brillante idea. Él hablaba, la Revolución Francesa se inspiró en esos 3 elementos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero de hecho, por lo que luchó en esos años fue por las libertades individuales, por las libertades sociales, respecto a un monarca absoluto, respecto a un sistema de poderes ultramontano, traspasado ya. La libertad, las libertades individuales. La igualdad, pues la igualdad estamos peleando con ella ahora. Después de 200 años, estamos, y lo vemos en todas nuestras sociedades modernas, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, las igualdades laborales, todo tipo de igualdad. Igualdad racial, de etnia. Estamos peleando con ella. No la hemos ganado aún. Somos bien conscientes de ella, de esa dificultad. Y la fraternidad, decía ese especialista, la fraternidad está por estrenar. Por eso vale la pena ser hermano hoy, para ir construyendo un futuro de fraternidad en la humanidad. Es una vocación de presente para construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josep María, por iluminarnos, inspirarnos esta tarde. Así que tenemos turno abierto. Donde tenemos reacciones, tenemos posibilidad de o tomar la palabra directamente o levantar la mano con ese icono que aparece por ahí en uno de los botones. Bueno, desde Moinesti, durante el primer momento de reflexión, donde aparían los 2 jóvenes que pueden pedir de formar parte temporáneamente de una comunidad, ¿no? Nos hemos preguntado, ¿esta posibilidad está prevista, abierta para hombres y mujeres o no? Aquí somos una comunidad mixta, ¿no? Claro, excelente pregunta. Y como está en el límite de lo canónico, es más, como he dicho antes, no está en el derecho canónico ninguna estructuración de esos compromisos, pues efectivamente tenemos ahí un espacio para explorar y para vivir, porque la vida va por delante de las normas, de las reglas. Primero hay que vivir, después se organiza lo que uno vive, lo que un grupo vive. Si pretendemos ir al revés, es más, para que vean un poco la actitud de la Santa Sede, cuando hablábamos de estas cosas con los encargados allí, los sacerdotes que nos revisaban los textos de las constituciones y de la regla de vida, ellos mismos decían, no nos interesa conocer la regla de vida. Ellos no tenían por qué verlo. Digamos, es un texto del instituto. Que no, nos interesa conocer todo esto que ustedes están viviendo, porque de la experiencia que ustedes están desarrollando, pues la Santa Sede se inspirará para la reforma de los textos canónicos, que siempre van por detrás de la vida. Por lo tanto, ya ven, o sea, en ese sentido, una invitación, ¿verdad?, al campo abierto, a salir a campo abierto. Nos alegramos de la presencia de los hermanos de Moinesti desde Rumanía y la comunidad de la 200.
Gracias, Mario. Continuamos. Todavía tenemos un ratito para poder hacer alguna pregunta o reflexiones. A veces, como maristas, estamos muy centrados en nuestras obras y estamos como un poco en nuestros nidos de amor, muy resguardados en nuestras situaciones y demás. Yo vivo en situaciones de increencia, de falta de cercanía. Como hermanos o como laicos maristas, ¿qué cosas podríamos hacer? Me gusta mucho la palabra ágora. Ágora es ese lugar donde de encuentro con otras. Estamos muy alejados de los increyentes, de gente. Entonces, ¿qué podemos hacer para crear ágoras en los que, como decía Pablo cuando llegó a Atenas, donde poder entrar en diálogo? Creo que estamos un poco lejos del diálogo con esta sociedad y a veces nos limitamos a criticar, pero no hacemos nada por acercarnos, por ponernos a la altura, por escuchar, por acompañar, etc. Esa era mi pregunta. Muy bien, muchos saludos, Pepe. Conocemos de hace años. Pues claro, es difícil dar recetas, ¿verdad? Porque en cada situación ahí está el espíritu inspirando lo que se puede hacer, ¿eh? No hay soluciones perfectas. Desde el momento que somos humanos, pues todo tendrá un límite. Pero ya que hace referencia a ágoras, pues ágoras, la Santa Sede también promovía una cosa llamada el atrio de los gentiles, ¿verdad? Precisamente para este tipo de diálogos que están, digamos, más allá de lo que sería la ortodoxia de una determinada fe, de una iglesia, y establecer puentes. Yo solamente podría decirte que me parece que eso casa perfectamente con nuestra vocación a la fraternidad, porque se trata precisamente de cruzar líneas, donde hay fronteras, donde hay límites, donde, bueno, hasta cierto punto humanamente pueden ser necesarias, ¿verdad? Nuestra vocación es que los límites, las fronteras, los muros sean permeables, sean membranas. Y ahí quien tiene que hacer eso, pues son personas, digamos, que viven como vocación, como identidad, ¿verdad? El construir ese puente de doble orilla y ser capaces de cruzar a la otra orilla. Recordemos la barca de Jesús, que en Mateo pues nunca cruza a la otra orilla, siempre sale de paseo por el lago, pero siempre vuelve a la orilla judía. En cambio, en Marcos, pues siempre que sale la barca, acaba en la otra orilla, la de los gentiles, ¿verdad? Toda una provocación para los lectores de la época. Pues bien, ahí tenemos una buena imagen de lo que sería esa barca de Jesús, en ese caso la barca de nuestra vocación, que sería la barca de Marcos, más que la de Mateo. ¿Hablo? Venga, perfecto. Sí, Paco, venga, Paco Ignacio y después José Luis Elías. Perfecto. Mira, una pregunta simplemente porque estaba pensando un poco sobre el título que has dado a esta pequeña charla de merece la pena ser hermano marista hoy. Lo veo un poco, no sé, un poco penoso, ¿no? ¿No sería más atractivo? Es una gozada ser hermano marista hoy, porque el planteamiento es distinto a un joven. Plantearle merece la pena, es un sacrificio, hay que sufrir mucho para ser hermano, es distinto a decirle es una gozada ser hermano, ¿no? Entonces, no sé, explicar un poquitín eso, a ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el título no lo puse yo. Lo pusieron en la provincia, ¿verdad? Y era sobre eso, sobre la identidad de hermano, ¿verdad? Claro, imagino que han tomado ese título porque es la primera frase que aparece en la regla de vida. Y esa frase viene de un documento del instituto, si mal no recuerdo, del capítulo del 85
o del 93, creo que del 85, Ser Hermanos Hoy, ese documento de Ser Hermanos Hoy, pues empieza, creo que empieza o está en el texto esa frase. Y los redactores de la regla de vida, pues tomando cosas de la tradición del instituto, tomaron esa frase. Esa misma reflexión que acabas de hacer me la hacía un hermano aquí en la Casa General la semana pasada. Dice, hombre, esa expresión desde luego no me inspira mucho, exactamente por la misma razón que acabas de mencionar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? Pues casi darte la razón. Y por lo tanto, efectivamente, creo que la razón para ser hermano no es solamente porque vale la pena, sino precisamente porque me siento llamado a vivir ese don, ¿verdad? Con una plenitud, digamos, y una radicalidad que no necesita de complementos, sino simplemente de vivir a fondo lo que todo cristiano, a decirlo así, está llamado a vivir. Y si lo ponemos más en clave de atrio de los gentiles, pues lo que todo ser humano está llamado a vivir. De hecho, hay traducciones mejores en otras lenguas. En inglés, por ejemplo, es más bonito. There is greater value. Efectivamente. In being a brother day. Ok. Muy bien. José Luis, bueno, Elías, desde Melilla. Vale. Me acerco al micro. ¿Me escuchas? Sí, ¿Te escuchas? ¿Se escucha? sí, te escucha bien. Buenas noches. Me Buenas noches. alegro saludarte, José María. Gracias, igualmente. También viejo conocido, ¿eh? Sí, sí. Oye, mira, estoy en Melilla, estamos juntos, hermanos maristas de La Salle. Antes hemos hablado justamente de romper barreras desde la fraternidad. Yo creo que estamos dando pasos. Te quería preguntar un poco sobre esta romper barreras entre congregaciones religiosas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estáis viviendo ahí desde el Consejo General? ¿Cómo vais viendo los pasos que se van dando, Fratelli, comunidades? Yo conozco un poco las dos de aquí de la provincia, pero no sé más las situaciones que se están dando en el mundo. Pues si quieres comentar alguna cosa de esta otra perspectiva, desde ser hermanos podemos encontrarnos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues sí, es verdad. Y esto, bueno, pues esto es poliédrico también, es decir, la condición humana no hace todo a la vez, ¿verdad? Sino que vamos, construyendo puentes con distintas orillas, y con la pretensión de que al final pues todo sea un puente, ¿verdad? Que todos podamos circular en todas direcciones, ¿verdad? Pero se empieza por ahí, se empieza por descubrir primero donde hay una orilla, donde hay un límite, donde hay una diferencia, y ver lo que esa diferencia me puede, de algún modo, nos puede enriquecer mutuamente. No se trata de uniformar, como ya hemos reflexionado tantas veces, ¿verdad? La tentación del poder es esa. La tentación del poder es eliminar las diferencias. Piensen que hay una lectura un poco alternativa de la Torre de Babel, que es precisamente la contraria, es decir, lo que pretendía el tirano con la construcción de la torre es eso. Incluso el texto en hebreo habla de una sola lengua. La humanidad hablaba una sola lengua. Y lo que leemos como un beneficio, el texto, en un estadio del texto, lo lee como una maldición. Es decir, la humanidad perdió su diversidad, y todos a construir una sola cosa, ¿verdad? Y una sola cosa que eliminaba la diferencia. Y para que vean que era precisamente eso era esclavitud, dice que los trabajadores lo que hacían era ladrillos de arcilla, que era justo lo que hacían los esclavos en Egipto. Después en el libro del Éxodo, tienen que salir. Por lo tanto, Dios destruyendo la torre y haciendo que los grupos tomaran lenguas distintas, es precisamente devolver a la creación la diversidad original.
Por lo tanto, no es un castigo, es precisamente el recuperar la maravillosa diversidad de la creación. Por lo tanto, repito, construir puentes no se debe confundir nunca con uniformar, ¿verdad? Se trata de enriquecerse por la diversidad. Y ahí, pues, lo que ustedes están viviendo a nivel de provincia, lo que estamos intentando construir a nivel también de instituto, Proyecto Fratelli, pues pretende eso, aprender unos de otros, y cuando uno da un paso, sube un escalón, adquiere una perspectiva más alta, digamos, para ver un poco más allá, que si no sube el escalón no ve. O sea, no podemos pretender verlo todo antes de dar un paso. Hay cosas que se ven, pues, dando un paso, subiendo un escalón, y eso alcanza unos centímetros más allá, y eso nos descubre el escalón siguiente que debemos subir. No sabemos a dónde nos lleva la escalera, pero tenemos la claridad suficiente para subir ese escalón. Y eso es, me parece que lo que estamos haciendo con la congregación de los hermanos de La Salle y ellos con nosotros, pues es construir esa escalera y no sabemos exactamente a dónde nos llevará, ¿verdad? Enriqueciéndonos mutuamente de nuestras, digamos, tradiciones, culturas institucionales y sobre todo de nuestra buena voluntad. No solamente con ellos, también los marianistas tienen un pasado, digamos, tienen una tradición muy coincidente con nuestra congregación. Los hermanos de tercera edad saben, los que pasan por el curso de tercera edad aquí en Roma, ya hace muchísimos años, ¿verdad?, que ellos envían, pues, a sus religiosos y compartimos esa experiencia de hermanos de la tercera edad. Y ellos son sacerdotes y hermanos. Y al grupo se añaden sacerdotes y hermanos y se comparte esa experiencia. En ese caso, el lado del carisma es el lado mariano. Si con los hermanos de La Salle es el lado de la fraternidad, de ser hermanos, con los marianistas es el lado mariano. Fundadores muy cercanos, muy coincidentes en las perspectivas, pues nos enriquece, ¿verdad?, el poder compartir también esa experiencia. Y así otras muchas, que se dan a todo nivel y no necesariamente solo con congregaciones religiosas. También todo el tema de la protección de la defensa de los derechos de los niños, pues con instituciones civiles la mayor parte, ¿verdad? Y ahí, pues, son alianzas que también nos enriquecen mucho y esperamos que también, digamos, les enriquezcamos con los contenidos que nosotros mismos vivimos, ¿verdad? Pues solo que animar a seguir caminando en esa línea, ¿verdad? Muy bien. Pues creo que estamos sobre la hora, José María. Te agradecemos tu disponibilidad, tu inspiración, tu ánimo y bueno, también quiero expresarte el agradecimiento de parte de Aure, que me ha dicho que está en San Leones, cerquita, que está por ahí con la cámara apagada y me decía que te agradeciera el tiempo compartido. Damos gracias también a Sofía en la traducción al italiano y a Eduard al francés, que sabemos que es un arduo trabajo, a veces están ahí escondidos, hablándole a un micro y no saben cuánta gente les está escuchando. Así que ánimo, gracias. Bueno, y José María, muchísimas gracias por este rato de compartir, por lo que nos has inspirado.